La aventura de Enel en la luna, una historia desconectada del resto de los eventos de One Piece, y que nos mostró dos murales, contando un pequeño fragmento del pasado de la raza de personas aladas y su ciudad, Birka. Nadie más que Enel y los 4 autómatas del Dr. Tsukimi ha visto estos murales y conoce la historia de este pueblo antiguo. O quizá haya alguien más que conocemos que sabe de esto perfectamente. Una persona que no solo sabe mucho, sino que en todo momento nos da pistas de que lo hace. Alguien que ha dejado entrever la existencia de Imu y el comienzo de una nueva era. Don Quijote Doflamingo. ¿Cómo sé que Doflamingo conoce la historia de Birka? ¿Y qué importancia tiene? Lo que te voy a contar a continuación define toda la historia de One Piece. Así que acompáñame a descubrirlo. Eiichiro Oda basó el diseño de los murales de Birka principalmente en arte de culturas mesoamericanas, tales como los mayas y los mexicas. En particular, vamos a este mural y a una imagen en concreto, un objeto circular, que parece estar siendo extraído o manipulado por una persona aparentemente de baja estatura, similar pero no igual a los autómatas, pues parece no tener bigote. Ese objeto circular es interesante, noten esas puntas que tiene, son muy importantes, porque tienen un significado real. Algo así aparece en la Piedra del Sol, también conocida como el calendario azteca, que describe la calendarización que utilizaban los mexicas, así como la disposición de los astros. En su centro tenemos el rostro del sol, y si notamos bien, veremos las mismas formas que en el grabado de Birka. ¿Qué representan ellas? Bueno, estas formas son los rayos del sol. De manera que tal vez lo que estamos viendo en el grabado de Birka es una fuente de energía. Un sol, quizá algo parecido a la Mother Flame que creó Vegapunk. Eso nos podría estar diciendo que la civilización de Birka tenía una tecnología al mismo nivel que Egghead. Podían crear energía de fusión nuclear. Aunque sabemos que el reino antiguo de hace 900 años descubrió una energía misteriosa que desafía todo lo desconocido, Birka pudo haber estado muy avanzada también. Pero eso no es lo que quiero platicar hoy precisamente. Dije que Doflamingo tenía que ver con esto, y a continuación les explico por qué. Vamos al arco de Shabondi y en concreto a la casa de subastas en donde él hacía negocios traficando con personas. El escenario nos muestra unos símbolos que con el contexto anterior llamarán mucho tu atención. Así es, aquí tenemos precisamente los rayos del sol, tal y como están dibujados en el mural de Birka y en la Piedra del Sol de los mexicas del mundo real. Hay 3, el más grande, el del centro, tiene un kanji que es el verbo vender, lo cual está relacionado a que estamos en una casa de subastas donde se venden esclavos. A los lados tenemos el símbolo de la familia Don Quijote, una cara sonriente atravesada por una línea diagonal. ¿Por qué Doflamingo eligió mezclar su símbolo personal de su tripulación pirata con un extra? Algo que ahora sabemos que son los rayos del sol, pero más aún, los rayos del sol con un estilo que canónicamente en el mundo de One Piece le pertenece a la civilización lunar Birka. Las implicaciones de esto son enormes y de eso es de lo que hablaré a continuación. Doflamingo es una persona que sabe muchas cosas. Él ha estado diciendo casi desde su aparición en la obra que una nueva era está a punto de comenzar. Considero adecuado citar algunas de sus frases más importantes. Del capítulo 303 del manga: ya viene, apresúrense y prepárense. Solo los piratas que valgan la pena podrían existir en la nueva era. Toda la basura inservible se desvanecerá en la ola de la nueva era. Mucho antes de que la guerra de Marineford se desatara, antes de la muerte de Barba Blanca y el evidente cambio en el balance de poder del mundo, Doflamingo ya tenía muy claro que una nueva era estaba a punto de comenzar. Todavía ni siquiera se encontraban Ace y Barba Negra en la isla Banaro. Es más, Teach ni siquiera se convirtió en Shichibukai. La predicción de Doflamingo no es como la de otros personajes que más bien empezaron a ver una nueva era después de que ya había comenzado. Él la predijo desde tiempo atrás, o más bien él sabía que la nueva era estaba cerca. No por cómo se iban moldeando los eventos recientes, sino por una verdad más fundamental, más oculta, que muy pocos conocen. El que Doflamingo combinara su símbolo con un estilo artístico de la civilización de la luna, y precisamente uno que simboliza los rayos del sol,
nos habla de dos cosas. Una, que él conoce a Birka, sabe de su pasado, su historia y sus leyendas. Y otra, que él estaba planeando ser el sol de la nueva era. Verán, en la piedra del sol al centro tenemos el rostro del quinto sol, Tonatiuh, y lo rodean los 4 soles previos. No te preocupes si no estás familiarizado con estos conceptos, pues voy a profundizar en ellos con mucho detalle. Pero el asunto es que al poner Doflamingo su smiley ahí, es como si estuviera formando el símbolo de la nueva era, con él a la cabeza. Es muy claro que Doflamingo tenía pensado dominar el mundo. Le dijo a Lo que si hubiera tenido el poder de la Ope Ope no Mi, habría podido controlar el tesoro nacional de Marilloa. Sus subordinados, Trébol, Pika, Verbo y Diamante, lo veían como su líder y aquel que dominaría al mundo, un digno rey que debían servir. Y este símbolo es prueba de que Doflamingo estaba de acuerdo con eso. Por supuesto, Luffy interfirió con su plan y fue capturado al final. Lo más interesante es que Doflamingo quería ser un sol, el sol de la nueva era, y usó simbología mexica para representarlo. Así que es natural que ahora debamos indagar en la mitología solar de esta cultura, en concreto al mito del quinto sol. Como en muchas leyendas, este mito tiene variantes, con detalles distintos entre sí. Muy a grandes rasgos, la historia divide 5 periodos, cada uno gobernado por un sol, en donde al final de cada uno ocurre un evento cataclísmico. En unas versiones de la historia, el evento es culpa de la humanidad, y en otras es culpa de los dioses. Voy a contarles una de estas versiones, y luego analizaremos las repercusiones de ellas. En la descripción del video te voy a dejar enlaces a mis fuentes para que tú puedas contrastarlas. El inicio de la vida estaba a cargo de 4 dioses: el Tezcatlipoca negro, o simplemente Tezcatlipoca, el blanco o Quetzalcóatl, el azul o Huitzilopochtli y el rojo o Jipetotec. En el primer sol, Tezcatlipoca azul hizo una gran fogata donde se sentaron los hermanos para crear a los humanos. De esta forma se inventaron a los gigantes, los animales, las montañas, los mares y los lagos. Sin embargo, la obra no era bella porque estaba en las penumbras, ya que no existía la luz. Para darle luz a la tierra, Quetzalcóatl convirtió la fogata en un frágil sol. Tezcatlipoca negro sintió envidia porque no se le ocurrió la idea primero que a su hermano. Así que para ganarle cambió la fogata en un sol fuerte y caluroso, lo cual lastimó a la naturaleza y a los gigantes que vivían en la tierra. Para contrarrestarlo, Quetzalcóatl hizo que lloviera fuertemente, pero los gigantes comenzaron a ahogarse. Sin más que hacer, el dios los convirtió en peces para que pudieran sobrevivir, y así tuvo su final la era del primer sol y el primer intento de crear a la humanidad. En el segundo sol se creó otra especie de humanos. Tezcatlipoca esta vez volvió a retar a la capacidad de su hermano Quetzalcóatl de protegerlos. Lo tomó de los brazos y lo empujó al suelo, provocando que se dieran fuertes vientos y huracanes en la tierra. Los humanos se asustaron al ver que no podrían caminar por el viento, la lluvia y el frío, por lo que comenzaron a encorvarse para que el viento no los derrumbara. Quetzalcóatl los ayudó, convirtiéndolos en monos y dándoles un pelaje que los protegía del frío. Y así terminó el segundo sol. En el tercer sol, los 4 hermanos vigilaban los comportamientos de una nueva especie de humanos, irresponsables y que no les importaban los otros habitantes ni la naturaleza. Así que decidieron castigarlos, haciendo que las estrellas en llamas cayeran sobre la tierra, destruyendo todo a su alrededor. Quetzalcóatl, al observar el sufrimiento de la humanidad, les dio alas para que tuvieran otra oportunidad y los salvó, cambiando sus cuerpos por los de las aves. Es así como termina el tercer sol. En el cuarto sol, Quetzalcóatl vigiló todos los movimientos de las aves y descubrió que muchos morían de cansancio porque no podían detenerse a descansar, por lo que sopló tan fuerte que desvaneció todas las brasas y las cenizas provocadas por las estrellas de fuego del sol anterior. Al ir desapareciendo las brasas y cenizas, las aves fueron tocando el suelo y poco a poco fueron perdiendo su plumaje y su capacidad para volar. El viento no dejó de soplar, así que las aves recordaron que para sobrevivir debían encorvarse. Lo hicieron y de esa forma se protegieron del frío y del viento. Al ver Quetzalcóatl que las aves estaban sufriendo, ordenó de nuevo transformarlas en monos. Es así como termina el cuarto sol. Luego de esto vino una discusión sobre quién sería el quinto sol.
Los dioses se reunieron y decidieron que aquel que debía tomar ese rol tenía que arrojarse al fuego. 2 dioses se ofrecieron. Uno era soberbio, llamado Tecusistecatl, y el otro era humilde, llamado Nanahuatzin. 4 días se mantuvo el fuego. A la medianoche del último día programado para la creación del nuevo sol, ambos dioses se reunieron alrededor de una gran hoguera preparada para la próxima cremación de los 2 dioses. La finalidad era transformarse en estrellas brillantes. El resto de los dioses pidieron a Tecusistecatl arrogarse primero. Él intentó lanzarse a la hoguera 4 veces y en las 4 se arrepintió. Entonces, como no era permitido realizar un 5.º intento, los dioses le dijeron a Nanahuatzin que lo intentara. Él inmediatamente cerró sus ojos, se arrojó valiente y decididamente al fuego. Tecusistecatl, al ver el valor de su compañero, se arrojó también. Después de que ambos fueron consumidos por las llamas, los dioses se sentaron bajo el cielo enrojecido y esperaron el nacimiento del sol. Los dioses no sabían en qué dirección saldría. Solo Quetzalcóatl y Tezcatlipoca predijeron que Nanahuatzin convertido en sol nacería por el oriente. Así fue, radiante y resplandeciente apareció en el este un imponente sol. El otro dios, Tecusistecatl, se convirtió en la luna. Este es el comienzo del periodo del 5.º sol, que es la era actual. Como dije antes, hay varias versiones, pero coinciden en lo siguiente. Cada periodo vio el nacimiento de una especie de humanos distinta que sucumbió ante un desastre natural. La diferencia es que en algunas versiones el desastre viene por decisiones y conflictos entre dioses, mientras en otras es culpa de los humanos, que incurren en malos comportamientos, la razón de que sean castigados. El otro punto en el que coinciden los relatos es en que luego de cada cataclismo, para que no sean completamente aniquilados, los humanos son convertidos en una forma diferente, en peces, en monos con pelaje que les protege del frío o en aves. El último punto en común es que en cada era hay un sol que la representa, y a estos soles se les suele otorgar un elemento. A veces coincide con el tema de los 4 elementos, sol de agua, tierra, fuego y viento, pero a veces también aparece un sol de lluvia, que sustituye al sol de tierra. El 5.º sol no suele tener un elemento definido. Con esto podemos entender ahora el símbolo que usó Doflamingo en la casa de subasta y quizá entenderemos el pasado del mundo de One Piece en su totalidad. Analizaré ahora estos 3 puntos en el contexto de One Piece. En el pasado he hecho videos especulando que hubo un gran cataclismo que destruyó mucha parte del territorio y obligó a muchas civilizaciones a ir en busca de recursos. Pero tal vez no hubo solamente un cataclismo, sino 4. 4 eventos apocalípticos que definieron cada uno el final de una era. El que sucedió poco antes del siglo vacío fue solamente uno de varios. La pregunta es, ¿qué los ocasionó? En las leyendas de los 5 soles suelen ser los dioses los responsables, pero también a veces son los humanos los culpables de que sucedan. Esto podría indicar que los cataclismos no son algo precisamente que sea igual cada vez. Quizá en algunas ocasiones hubo desastres naturales de escala global, y en otras sí fue por acción humana, el abuso de la tecnología que llevó a la destrucción de los ecosistemas y la modificación del mundo en su totalidad. La constante en la leyenda de los 5 soles es que luego de los cataclismos, la humanidad cambia. En la narración, los dioses se apiadan y los convierten en formas diferentes, pero en el mundo de One Piece esto podría ser una adaptación natural, evolución, tal vez incluso artificial, usando tecnología que modifique el factor de linaje. Así, quizá tras una inundación, como la narrada al término del periodo del primer sol, los humanos se adaptaron convirtiéndose en Gyojin y Ningyo. El final del segundo sol se vio delimitado por fuertes vientos y huracanes y la conversión en monos, haciendo énfasis en su pelaje. En One Piece esto podría indicar el nacimiento de los Minks, y quizá un periodo glaciar en donde las bajas temperaturas orillaron a la humanidad a cambiar para poder protegerse del frío. En el final del tercer sol se nos narra que la gente era irresponsable, faltaba el respeto a otros seres vivos y a la naturaleza, y los dioses dejaron caer las estrellas, una lluvia de fuego. Aquí los humanos fueron convertidos en aves. El concepto de la irresponsabilidad podría estar reflejando un avance tecnológico desmedido que obligó a los humanos a huir del planeta. Este podría ser el comienzo de las razas aladas, y quizá de aquí podemos desprender 2 facciones, los que huyeron a la luna y fundaron Birka, continuando con el avance tecnológico, y por otro lado los que se quedaron a vivir en el mundo asolado por las llamas
evolucionaron para vivir con estas y formaron en vez de eso la raza lunaria, señores del fuego, que perduraron hasta el periodo del cuarto sol y por haber sobrevivido a las inclemencias fueron conocidos como dioses. Un detalle interesante de esta interpretación de las razas en One Piece es que explica perfectamente por qué todas ellas son minorías. Pensemos que los humanos del primer sol, los que se convirtieron en Gyojin, eran antes la especie dominante del planeta, la primer humanidad. Pero el diluvio extinguió a la mayoría. Solo los que sobrevivieron transformándose en Gyojin perduraron hacia la segunda era. Esto hace que con cada cataclismo la humanidad predominante del mundo anterior sea una minoría en el nuevo. Arlong en el capítulo 71 del manga titulado Los Señores de Todas las Cosas, o Los Señores de la Creación, dice que los Gyojin son humanos evolucionados, y así como el título del capítulo menciona que son los señores de todas las cosas. Esto podría ser una referencia a la idea de que ellos derivaron de la primera humanidad del mundo, y son los que sobrevivieron el primer gran cataclismo. Como dije antes, cada era se caracterizó por un sol en particular, al que se le adjudicó un elemento. Son 4 eras en total, pues la quinta no tiene un elemento en particular. A veces al quinto sol se le da el elemento del movimiento y se dice que si no se le hacen sacrificios, el mundo se sacudirá con terremotos. Eso podría estar relacionado a Imu. Hablaré más adelante sobre eso. Por ahora es interesante hablar de los 4 dioses que se mencionan en la saga de Skypiea. Capítulo 287. Oh, Dios del Sol, Dios de la Lluvia, Dios de la Tierra, Dios del Bosque. Hemos pensado que estos 4 coexistían en el pasado, pero podría ser que no, y en vez de eso cada uno fuera el sol de su propia era. En cada una de las etapas de la civilización del mundo hubo una figura líder, un ser notable que destacaba entre los demás. No tiene que ser un rey o un gobernante, solo alguien destacado. Pongan por ejemplo el presente de One Piece, en donde a Roger se le nombró el rey de los piratas, y desde su llegada al Laugh-Tale hasta su ejecución se dice que esa era su era. La era de Barba Blanca vino desde el comienzo de la era pirata hasta la guerra de Marineford. Aunque no gobernaban el mundo, dominaban los mares y eso fue suficiente para decir que esos periodos fueron suyos. En Shandora tenemos también fuerte inspiración en las culturas de Mesoamérica, así que la mención de los 4 dioses podría haber sido debida al registro de las 4 eras previas. Y si el orden es correcto, el primer dios fue el del sol, Nika, luego el de la lluvia, tierra y finalmente bosque. Pero si Oda está inspirándose en la leyenda del quinto sol, entonces estamos precisamente en el quinto periodo. Y el sol de esta época vendría a ser Imu. Es posible que tal vez la bandera del gobierno mundial simbolice eso mismo, el periodo del quinto sol. Pero Imu no sería realmente quien domine esta era. Él está en las sombras. Nadie sabe de su existencia. Podríamos decir que estamos en una época de penumbra, en donde no hay un sol todavía, en donde está por verse si el sol volverá a salir. En otras palabras, si habrá un amanecer del mundo eventualmente. La idea de esperar a que el sol vuelva a salir incluso se describe en el saque de Binks. En One Piece estamos esperando la llegada del quinto sol, el sucesor de Joy Boy, quien debía ser ese quinto sol pero falló, y ahora Luffy tiene esa tarea. No es coincidencia entonces que precisamente a la transformación que corresponde al despertar de la Hito Hito no Mi modelo Nika, Luffy le haya nombrado el Gear Fifth o la quinta marcha, pues es el nombre adecuado para su estatus como el quinto sol del mundo de One Piece. Uno de los títulos con los que se le conoció a Luffy, de hecho, fue el del quinto emperador, el cual quizá es más profético de lo que pensaríamos en un principio. Oda nos ha estado escondiendo justo en nuestras caras el estatus de Luffy como el quinto sol. En el SBS del volumen 15, Oda nos revela que su cumpleaños es precisamente el 5 de mayo, día 5, mes 5. Según esto es porque es el día del niño en Japón, pero ya saben cómo es Oda, y las coincidencias se van juntando. En el capítulo 608 del manga conocemos a las hermanas Medaka, sirenas quintillizas que llaman la atención en particular porque una de ellas lleva el nombre de Nika, igual que el dios del sol. Ellas se presentan como Ichika, Nika, Sanka, Yonka y Yonkatu. El chiste es que las primeras 4 tienen su nombre aludiendo a números japoneses: Ichi 1, Ni 2, San 3, Yon 4. La quinta hermana, en vez de llamarse Goka, se llama Yonka-tu. Un pequeño chiste de Oda, pero que quizá refleja el hecho
de que el quinto sol aún no llega. Doflamingo es quien quería obtener ese puesto. La lucha por el trono está abierta, como él dijo en el capítulo 801 del manga. ¿Quién gobierna los mares ahora? ¿Son los Yonko o alguno de los Shichibukai? O tal vez uno de esos mocosos de la peor generación. Pero ¿qué hay de los hombres de la justicia? La marina. Y no olvidemos a la armada revolucionaria. Tienen algunos bastante poderosos entre ellos también. El clan de la D, del que todos han hablado. ¿Cómo y cuándo aparecerán? ¿Quién lidiará con quién? ¿Y quién traicionará a quién? Dile a esos nobles en Marilloa que mejor se preparen para ser bajados de su pedestal. Gold Roger se convirtió en el primero en cruzar la gran línea hace 25 años y su rival Barba Blanca escogió no tomar su lugar en el trono sino arrodillarse ante él. Pero ¿qué sucede ahora? El número de piratas ha fluctuado demasiado y solo hay un trono. ¿Te das cuenta? Está comenzando. La más grande de toda la historia, la guerra por el trono. El símbolo de Doflamingo en la casa de subastas era su forma simbólica de decir que él vendría a convertirse en el quinto sol. Y tal vez él sabía cuándo vendría el inicio de una nueva era, porque la historia es cíclica. Porque el momento de un nuevo cataclismo se acerca y es algo que puede predecirse si se conoce la información correcta. Este Tenryubito caído sabe un montón, y quizá dejó una de las pistas más majestuosas de todo One Piece, grabada en un sitio tan despreciable como lo es la casa de subastas. Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Esta teoría tiene mucho potencial y por lo tanto probablemente la iré expandiendo en el futuro, así que no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas esos videos y déjame todos tus comentarios y teorías personales al respecto. A continuación agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. Ramón Parry, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Iván Terreseundos, Cristian Ledesma Candás, Alejandro González, KaiserX, Waldo, CH3Z93, Ojocor25, Chofócrates, Jarayuco 1, López, David Dionisio, Roberto Sea, Mugiwara Ocelot, Soy Dani Barrios, Agustín, Eduardo RS, Mainera, con Lucas Núñez, Diego Ahumada, Gonzil, Félix Sale, Enrique Molina, Miguel Cuda, Cops, Vaca Banana, Sincro GR, Fiorella Paulini, Fede González, Jessica Pérez, Héctor de Mosquiño, Jerónimo Angiolillo, Yof Kun, Gerhard de Tich, Mr. Don Lufito, Brian Kissinger, Cosas B, Emi, Mauricio, O Manuel Humano, Tiago Suárez, Hanna Hananomi, Pedro Teruel, Sari Aguilar, Kep06, Jack de Pájaro, Seb de Yolide, Dia de Pescazur, Leme la Mente, Miguel Pérez, Gibran Villa, Leax Q, Benjamín Bustos, Oscrack 04, Víctor Ponce, Andrés Yart, Federico Juárez, Alejo, Cristian Ignacio Zúñiga, Ángel Salazar, César Omar, PX Flampe, Adrián Darte, Juanini y José Enríquez 333. Si quieres ser parte de los miembros del canal y tener acceso anticipado a los videos, además de aparecer en los agradecimientos, haz clic en el botón de unirse o en el enlace en la descripción. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.